Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy vamos a hablar de Saturno en casa 12. La casa 12 es una casa complicada, pero Saturno está bastante cómodo en esta casa. ¿Cómo es esto? Saturno es el anciano sabio y busca enseñarnos. Así de sencillo. Podemos verlo como el gran maléfico porque obviamente su forma de operar no es la más amigable, ni es esta cuestión jupiteriana de excesos, diversión. No, no, es bastante tenso. Saturno es rígido, Saturno pide esfuerzo, pide tiempo, pide madurez, ¿no? Pide muchas cosas que a veces uno no tiene ganas, no tiene... No voy a decir interés porque Saturno genera el interés, pero hay veces que, bueno, uno no tiene ganas de operar de esta forma. Y hay que ver toda la carta en ese sentido y hay que ver un poco, pero en general Saturno nos pone este dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque nos quita algo. Nos toma un elemento y dice, esto no te lo voy a dar". Nos agarra, ¿viste? Cuando agarran a los nenes chiquitos de la cabeza y nos llega, bueno, te saca algo y lo pone en la punta de una montaña y toda una escalinata rodeando la montaña. Y dice, bueno, son 5.000 escalones. Adelante, gánatelo. Y uno acá es como, no te la creo. Empezás a subir y empezás a sentir el cansancio, el esfuerzo que cada escalón cuesta. Que encima viene y te dice, pero lo único, tomá, la condición es que lleves esta mochila, una mochila llena de piedras, que tenés que cargar. O sea, es complicado Saturno. No, no nos vamos a hacer los de, ay, no, Saturno es re lindo. No. Pero sí, cuando logramos ese objetivo que nos plantea, la conquista del conocimiento, vamos a decir que más que la conquista de ese objetivo, nos da sabiduría. Por eso el anciano sabio. Entendiendo esto, vamos a entender un poco la casa 12, nuestro mundo interno, nuestra conexión con el mundo interno. Los planetas que están ahí nos conectan con nuestro mundo interno. Esto no quiere decir que si no tengo planetas ahí no tengo una conexión con el mundo interno. Sería una barra basada decir eso. Pero la realidad es que los planetas ahí son herramientas útiles para conectarnos de una forma más directa. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Primero, ¿qué genera Saturno o cuál es su objetivo a la hora de estar en una casa 12? Aprovecho este momento para invitarlos a suscribirse al canal y a que toquen la campanita para que no se pierdan ninguno de los estrenos de Nueva Vida Astrología. Si quieren ver más contenido, los invito a que nos sigan en Instagram, en TikTok y en Spotify. Y si quieren saber más sobre cursos, jornadas y todo lo que estamos dando a nivel didáctico para la formación astrológica, pueden seguirnos en nuevavidaastrología.com.ar. Su objetivo es obtener firmeza, seriedad, estructura, orden, un contacto serio y maduro con nuestro mundo interno. O sea, podríamos hablar de cierta sobriedad espiritual o una espiritualidad controlada o una espiritualidad o un misticismo comprendido o generado a partir de la comprensión. Porque vamos a entender un poco qué inhibe o qué nos sacó de ahí Saturno, entonces vamos a entender un poco más. Primero nos va a dar como un miedo a no tener control sobre las cosas, ¿no? Porque convengamos que la casa 2 es un poco esto de, bueno, anda hacia el mundo y que, ¿no? Esta cosa de encontrarnos con el todo, anda hacia el mundo y que el mundo se exprese, conectate, ¿no? Algo mucho más libre, un poco hasta caótico, de aceptar las cosas un poco como son. Y Saturno es como que no, 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 no aceptes nada, o sea, necesita estructura, necesita orden, necesita estabilidad. Entonces, es como que nos va a poner una cuestión de, bueno, o sea, sí, estamos hablando de contacto con el mundo interno, espiritualidad, misticismo, estamos hablando con un montón de cosas. Y Saturno es la realidad. Entonces es como que, no, mirá, una espiritualidad alineada con algo real, algo útil, algo práctico. Es un planeta terroso. Entonces nos pone un poco en esta situación de que como en realidad Saturno, a ver, está mucho más relacionado a lo físico y el mundo cotidiano que algo espiritual. Muy distinto sería un Neptuno, un Júpiter,
que habla de creencias, habla de contacto con algo superior aunque no lo entienda, pero poder conectar desde ese lado, o poder estar libre de ir hacia algún lado y sentirme guiado por algo superior casi instintivamente, o podríamos decir intuitivamente, sin conflicto. Saturno te pone, no, no, ¿hacia dónde vamos? Che, ¿qué estás haciendo? ¿No? Te pone en esa situación, te pone preguntas. ¿Cómo es que vas hacia allá? Y te genera qué? Miedos, inhibición. Entonces, me siento mejor aislándome, me siento mejor por ahí, primero tratando de entender, antes de tener la experiencia espiritual, tratando de darle un contexto, ¿no? Me pide algo concreto. Y esto de, bueno, me siento más a salvo aislado o lejos de esas experiencias, y nos hace sentir que la soledad es un peso. La sensación a veces de culpa. ¿De culpa de qué? Y de haberme lanzado a este caos o a esta cuestión libre, totalmente sin estructura. Entonces, tengo una cierta sensación de culpa, de que si las cosas salen mal, en realidad, ¿de quién fue la culpa? Y Saturno te dice tuya, tuya, tuya. Entonces, miedo al caos, miedo de que las cosas, vamos a ponerlo en estos términos, que por ahí no son las palabras más afortunadas del mundo, ¿no? Pero es como Saturno ahí te da un poco de miedo a que las cosas fluyan. Miedo a perder el control, miedo a que las cosas no estén ordenadas, no tengan etiquetas. ¿Por qué? Porque de esa manera es poco serio. Es como, ah, sí, vas a ir como un adolescente hacia ese mundo sin tener control. Y eso puede generar esta sensación de que, mirá, no va por ahí. Saturno te va a frenar, te va a impedir conectar con todo eso. Obviamente, ¿cómo nos vamos a comportar ante todo eso? Y primero necesitamos un camino espiritual, un camino, ¿no? Algo que nos guíe, nos dé estructura, nos diga el paso a paso, que guíe nuestros actos. Y obviamente con un Saturno en 12 uno va a querer ser el mejor pupilo posible, el mejor aprendiz, ser el mejor en ese camino espiritual, sin lugar a duda, ¿no? Entonces, obviamente ahí va a haber mucho esfuerzo, mucha austeridad. Puede aparecer mucha devoción también, mucha devoción al maestro, a quien nos guíe o a aquello que nos pone un orden. Entonces, al encontrar un camino espiritual que ya empieza a ordenar esa necesidad de conectar con algo más elevado, uno empieza a encontrar formas, estructuras, modos, seriedad, maneras de comportarme, reglas. Saturno necesita reglas. Eso de, bueno, sé vos mismo, fluí, haz lo que quieras. Saturno le agarra, no, no, así no funciona. Saturno le agarra un ataque. Quiero reglas claras, quiero cosas para hacer, cosas para leer, cosas para sentir, cosas para conectar, rituales claros, quiero estructura. Eso es Saturno. Entonces nos va a pedir que este mundo interno que sentimos, darle una estructura, un camino, una vía. Entonces, acá podemos ver que, obviamente, si estamos hablando de Saturno, Cronos, estamos hablando de que necesita tiempo. Entonces, puede ser, las prácticas van a depender, obviamente, de toda la carta. No puedo decir con un Saturno en 12 decir, ah, la práctica es esta. Lo que sí, con un Saturno en 12 aparte de tiempo y ejercicios claros, concisos y repetitivos, necesita probablemente algún gradito o cada tanto de aislamiento, de, che, necesito estar solo para pensar, reflexionar, meditar, hacer ejercicios silenciosos, pensar, repasar lo que pasó, empiezan a pasar muchas cosas. Entonces, ahí empieza a aparecer dentro de ese camino la fuerza interior. Porque Saturno nos va a alejar de todo lo que sea un fluir caótico. No va a querer que sea así, nos va a frenar. Pero cuando empieza a aparecer un método, vamos a decir, ¿no? Empieza a aparecer esto de, empiezo a darle forma a todo este flujo espiritual y empieza a encaminarse, y empieza la fuerza interior, empieza a aparecer un altruismo. Saturno es muy altruista, tiene como varias facetas, pero vieron que hay una faceta que es como la más común, la que aprendemos en todos los manuales, que es esta faceta de Saturno, el empresario, la persona rígida, el tipo duro, pero tiene una faceta altruista de yo me responsabilizo por la gente que tengo alrededor.
de forma altruista, de forma un bien común, empieza a ser parte del camino. Entonces busca esta idea, una idea de que todos tenemos que estar bien, todos tenemos que estar de alguna manera en un camino. Entonces empieza a aparecer una devoción sincera, una devoción compartida, empieza a aparecer la parte espiritual de Saturno. Esa parte de que empieza a conectar ese mundo interno con parte del mundo externo y empieza a tener un camino claro que comparte ambas partes, porque no nos olvidemos que Saturno es la realidad, entonces necesita contacto con ambas cosas. Y acá vemos donde muchas veces nos puede conectar, si no tenemos ese lado como entrenado o como que no tomamos las riendas de ese asunto, una persona con cierto pragmatismo o alejada o negada de lo espiritual. Y también con esa posición podemos encontrar gente que, lejos de estar negado, con una pared rígida frente a lo espiritual, una persona devota, que tiene cierta práctica espiritual, que lo lleva a la vida cotidiana, que entiende el bien común, que puede compartir sus experiencias espirituales. Entonces es muy importante conocer nuestras energías y cómo utilizarlas a nuestro favor, porque cuando utilizamos las energías tal cual son, el nivel de disfrute que tenemos de la vida es bastante más amplio. Así que recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física. Los espero en los próximos videos. Les mando un abrazo.